Un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos de Mundo Contable, en esta ocasión para seguir tratando temas de interés para todos los miembros de la Orden que pertenecen al Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único, y que pueden enriquecer sus conocimientos o absolver también algunas dudas que tengan gracias a la participación de expertos como quien nos acompaña el día de hoy. Y le agradecemos su gentileza al contador público colegiado Hugo Sotoloza, perito contable, quien está en Mundo Contable también para todos ustedes. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, Álvaro, nuevamente aquí en esta tu casa. No, al contrario, gracias a usted por su participación. Y vamos a tocar un tema importante que ya prácticamente se ha vuelto endémico en nuestro país. Recordemos que el año 22 ha sido definido por la Contraloría como el año más corrupto y justamente todos los delitos de corrupción confluyen finalmente en una especie de aduana que es el lavado de activos, que es como los corruptos pretenden legalizar los fondos obtenidos ilícitamente. El lavado de activos que finalmente también deriva en la prescripción de dominio, la pérdida de dominio. ¿Cómo es realmente oficial el término? ¿Cómo se debe considerar como prescripción o pérdida de dominio? Bien, en ese sentido, antes del año 2018 se estaba manejando como pérdida de dominio. Pues después del 18 sale la norma claramente donde ya señala prescripción de dominio. Pero esto puede inducir a un error, sobre todo con quienes tienen muy a la mano también el término legal, que es otra figura, que es la prescripción adquisitiva de dominio. No tiene nada que ver una cosa con otra. Cierto, en ese sentido puede generar ese tipo de dudas y no lo dudes que así es, así lo manejamos. Nosotros los ciudadanos de a pie pensamos eso, pero la pérdida de dominio, pues hasta ahora se sigue manejando, pese que aún hay fiscalía de la prescripción de dominio, pero se sigue manejando todavía el tema así, como pérdida de dominio, y la pérdida de dominio pues es incautar los bienes adquiridos con dinero sucio, dinero negro, ¿no? Muy bien. Para que haya pérdida o prescripción de dominio, necesariamente tiene que haber una demostración pericial de lavado de activos previo. Cierto, porque cuando nace la denuncia, el fiscal siempre tiene la coordinación binomial en las investigaciones. ¿Con quién? Con la Policía Nacional de Perú. La Policía Nacional de Perú también tiene sus peritos expertos, Que también son contadores públicos que son colegiados. contadores públicos colegiados, ¿no? Inscritos, colegas nuestros, pero ellos tienen entrenamiento de investigación. De pronto en eso podrían aventajarnos porque ellos tienen otra manera de preparación y capacitación. Han seguido cursos de criminología probablemente. Por supuesto, ¿no? Un perito contable sabe también de criminología, ¿no? ¿Y por qué? Porque a ellos en sus estudios los prepara. Y por esas razones es que tienen un alcance mayor, pero nosotros también estamos en el mismo nivel porque seguimos capacitándonos, seguimos preparándonos y para eso estamos, ¿no? Muy bien, entonces quedamos que para que haya pérdida de dominio o prescripción tiene que haber la demostración inicial de la comisión del delito de lavado de activos. Esto es un poco lo que está ocurriendo con el sonado caso del expresidente Toledo. Ha perdido o ha prescrito su dominio sobre su casa de Punta Sal, sobre su casa de Camacho, sobre la pretendida compra de las oficinas de Monterrico y todos los demás bienes que haya podido tener. Es, digamos, uno de los ejemplos más tangibles que hay de la pérdida de dominio. Claro, claro que sí. Mire usted lo que sucede con nuestro expresidente Toledo. Todos los bienes que ha podido adquirir con las personalidades que le ayudaron y los fondos de donde provinieron, pues no le ha quedado otra cosa más que quedar al descubierto. Y en ese sentido,
pues ahora con estas denuncias lo ha perdido todo. Ya eso se lo incautaron, ya pasó a nombre del Estado, del Pronavi, y de manera que él ahora sigue su proceso, pero sus bienes ya están incautados, ya no tiene nada a su nombre. Y eso es lamentable, pues, ¿no? Exactamente. Con la pérdida de dominio, el Estado se asegura, por lo menos en parte, el cobro de la reparación civil por el delito de lavado de activos y los precedentes que hayan originado el lavado de activos. Mira, dices una gran verdad, porque en el Perú, en la justicia, la Fiscalía de Prescripción de Dominio es la única que genera o busca tener que los bienes incautados pasen a nombre del Estado. No hay ningún otro forma de poder buscar la resarción de los bienes a favor del Estado. Es la única. Es decir, una vez que pasan a favor del Estado, ya después por orden judicial se procede a una subasta o a un remate judicial de esos bienes incautados. No, esos bienes pasan a nombre del Estado, y si son usados como infraestructuras, pues ponen a trabajar ahí instituciones públicas que lo utilicen. Por eso vemos tantas propiedades, tantos inmuebles que aparentemente no han sido diseñados para comisarías, por ejemplo, pero que están usándose con ese fin porque proceden precisamente de una previa pérdida de dominio. Exacto. Claro que sí. Mira, graficas exactamente lo que es. ¿Cuántos bienes han sido construidos de acuerdo a sus necesidades personales? Pero cuando se quiere montar esa oficina o esa instalación para fines públicos, pues se tiene que adaptar tal cual está. Hay un caso emblemático, ¿no? En Trujillo, una de las comisarías más importantes es más conocida como el OVNI. El OVNI, que está en la avenida Húsares de Junín, era una discoteca, pero fue incautada porque había sido adquirida y montada con dinero aparentemente del narcotráfico. Entonces, en ninguna parte uno ve una comisaría en forma de OVNI, ¿no? Pero esa era la famosa ex discoteca con el mismo nombre. Entonces, vemos por el Perú distintos inmuebles que están teniendo finalmente un uso para el cual no fueron construidos, pero que proceden, y esa es la explicación para muchas personas que lo ignoraban, de esta prescripción de dominio de sus iniciales propietarios, ¿no? Así es. Esta fiscalía es la única que consigue los ingresos para el Estado. ¿Pueden tener otro fin que no sea de uso para instituciones del Estado? Es decir, el Estado puede vender estos bienes después de hacerse de su propiedad, una vez establecido el delito de lavado de activos y la pérdida de dominio, y con eso recuperar el dinero, digamos, cash, en efectivo, o siempre se le tiene que dar un uso para fines de instituciones del Estado. Si lo vemos en los bienes muebles, llámese lo que son los vehículos, si se incautan camiones nuevos, autos nuevos, pues eso no pueden estar allí en la sombra, eso se tiene que vender. Porque si no se deteriora. Se deteriora, exacto, ¿no? Pero en el caso de los inmuebles que más bien se revalorizan, no hay depreciación para un inmueble, al contrario, una propiedad inmueble siempre sube su valor. Exacto. Ahí sería mejor negocio para el Estado vender esos inmuebles antes que proporcionárselos a instituciones que de repente no van a contar con instalaciones idóneas para cumplir su función. Claro, si fueran inmuebles no adecuados, no queda otra que ponerla a remate, a la venta, y poder obtener los ingresos necesarios. Desde que se comete el delito primigenio, digamos, tala ilegal, minería ilegal, se blanquea el dinero, de manera ilegal también se comete el delito de lavado de activos, hasta que se define y determina la pérdida o prescripción de dominio, en el Perú pasan incluso hasta décadas, ¿no? Es mucho el tiempo que toma un proceso de esta naturaleza para que el Estado finalmente se cobre la reparación civil con esta nueva propiedad que pasaría a su dominio. Álvaro, aquí hay algo que te quiero comentar. Mira, cuando se da la denuncia y ya el fiscal comienza con las investigaciones, ¿quiénes forman parte del proceso? ¿Quién defiende al Estado? La Procuraduría. Así es. ¿No? ¿Quién más toma parte? Bueno, la Fiscalía. La Fiscalía de Prescripción de Dominio, ¿no? Entonces,
ellos ya están, como decir, a la casa de lo que hay, de lo que se tiene, mientras ya dentro de las investigaciones preliminares y en la preparatoria se sabe que existe un desbalance patrimonial. Tiene que existir desbalance patrimonial para que la Fiscalía actúe. Es decir, la pérdida o prescripción de dominio tiene sus etapas. Primero se bloquea cualquier posibilidad para que el presunto delincuente, por ejemplo, no recurra a la famosa figura del adelanto de legítima, es decir, de cambiar de dueño para evitar que le incauten el bien. Claro que sí, claro que sí. Por eso que ellos están, como decía el término, a la casa. En el momento mismo que se da la denuncia, la Fiscalía está allí. Y puede, por recomendación de los peritos, trabar un bloqueo registral, es decir, para que no se traspase o no se venda o no se transfiera a nombre de un tercero. El fiscal lo pide. ¿A quién? Al juez. El perito puede dar fe con su trabajo de que sí realmente se dio los actos del delito de lavado de activos, pero es la Fiscalía con el juez para que éste proceda a hacer la incautación. Hay diversos recursos que el crimen organizado interpone generalmente para retrasar la acción de la justicia. Los herederos pueden tratar de impedir que, aduciendo que se está vulnerando sus derechos hereditarios, haya pedido de pérdida de dominio, prescripción de dominio por parte de la Fiscalía Especializada. Sí, mira, en ese sentido te digo una cosa. El causante puede morir, pero los efectos que ha dejado, el dinero maculado que ha dejado, tiene que seguir el curso y la ruta de las investigaciones. Quien lo disfrute no quiere decir que está exonerado de la investigación. Entonces, los herederos, a ellos se le continúan con las investigaciones. Ahora, esto pasa cuando el tema es sencillo, es decir, el bien está a nombre del presunto delincuente. Pero ¿cuán complicada es la labor de un perito para identificar a testaferros, donde generalmente van a parar estos bienes adquiridos de manera ilícita con dinero blanqueado a través de lavado de activos? Es un procedimiento complicado determinar que el delincuente A puso sus bienes a nombre del testaferro B. ¿Es una larga ruta que tienen los peritos que recorrer? Exacto, es una ruta larga, no solamente por esa ruta, sino también, mira, hay un impuesto que se llama el ITF. Ese es el impuesto que da luces, ese es el que enciende la lámpara y dice, por aquí está la ruta. Y de eso, pues, SUNAT informa, ¿no? Y nosotros los peritos, cuando encontramos toda esa data en la carpeta fiscal, le hacemos el seguimiento. Y aquí te digo una cosa, que cuando, por ejemplo, las entidades financieras, ellas están informando, deberían informar toda la data, no solamente proporcionar el estado de cuentas bancarios, que simplemente dice número, cargos y abonos, pero no te presentan los documentos que originaron ese cargo o ese abono. Nosotros los peritos necesitamos que exista dentro de la carpeta fiscal ese tipo de requerimiento de información. Y los bancos no están cumpliendo, simplemente ellos están enviando la información muy escuetamente y que no nos da óbice a que nosotros podamos ver, analizar. Y le tenemos que decir al fiscal, señor fiscal, esta información es incompleta, no sabemos quién le hizo este depósito de 150.000 soles. Simplemente dice depósito, simplemente dice transferencia, sí pues, pero ¿quién lo hizo? Ese documento lo necesitamos. Yo puedo ir a un banco en donde tengo un amigo, sabemos que de los bancos muchas veces salen los soplos para los marcas famosos, ¿no? Si hay ese tipo de malos empleados, también hay quienes se podrán prestar a recibir dinero en efectivo, hacer un cheque de gerencia, obtengo ese cheque de gerencia, me voy a otro banco y lo deposito y ya quedó blanqueado ese dinero. ¿Es esa figura también frecuente? Esa figura se da, Álvaro. Parece mentira que los dineros, cuando se quieren, como dice, blanquear,
simplemente lo que se está haciendo es aparentar de que este dinero maculado, cuando viene y se trata de transformar en lícito, se buscan miles de recursos. ¿Y qué pasa cuando mi testaferro es una empresa que por lo general está establecida en el extranjero, una offshore, por ejemplo? ¿Ahí se complica aún más la labor del perito? Sí, sí, demora mucho más tiempo y eso se requiere ya buscar información de que esa persona jurídica que está en el extranjero, pues, ¿cómo le sacamos la información? No es tan fácil, porque ya el fiscal tendrá que utilizar a las embajadas. Como el equipo especial está en estos momentos en Andorra, ¿no?, viendo probables cuentas de una especulada colaboración de Alejandro Toledo, que para reducir su pena habría delatado a algunos de sus testaferros precisamente en este paraíso fiscal que es Andorra. Ahí ya la fiscalía tiene que viajar, ya se complica la situación porque muchas veces son cuentas hasta cifradas, ¿no?, en estos paraísos fiscales. Sí, y en estos paraísos fiscales pues se cuidan de todo, y para tener información o acceso a esa hay que pedir autorización, y los que están allá, los funcionarios que están allá, tienen la autorización correspondiente para hacerla. Muy bien. Ahora, todo este bagaje de información, de pruebas, de indicios, de documentos, tiene que terminar también rigurosamente resguardado en una cadena de custodia, que va a ser otro de los temas que en un próximo programa vamos a tratar también con nuestro amigo Hugo Soto, quien como perito nos va a explicar cuáles son todos los procedimientos que hay que respetar con mucho escrúpulo para evitar perder el carácter probatorio de muchos medios encontrados en las pericias y peritajes. Muchísimas gracias. A ti, Álvaro, muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima. Salud. Muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Contable, en la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único.